Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la Escuela del Discipulado nuevamente. Les damos las gracias porque siguen la señal, porque trabajan con nosotros al estar escudriñando la palabra, al ir aprendiendo unidos todo lo que el Señor tiene de revelación para cada uno de nosotros, para bendición en nuestras vidas. Quiero darle la bienvenida a Eli, hermana Eli. Buenos días. Buenos días, pues gracias a Dios, ¿no? Que nos permite pues estar aquí. Muchas gracias. Para compartir la palabra de Dios. Pues vamos a seguir escudriñando el capítulo 21 en su verso 34. Ya llevamos, es la segunda clase de la que vamos a estar escudriñando este verso. Y me gustaría leerlo, Eli. Sí. Dice, el dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Estamos escudriñando los tipos de animales que hay en la palabra. Hablábamos que hay 5 tipos, que son las aves, los invertebrados, los mamíferos, los peces y los reptiles. Pero me gustaría tomar de nuevo en Génesis 1, 20, 25 lo que el Señor nos dice. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 5.º día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Así vamos a iniciar el día de hoy, que vamos a estar analizando y escudriñando la palabra en el 4.º grupo, que son los peces, Eli. Sí. Tú investigaste algo sobre los peces, me decías. Dime. Bueno. Vamos empezando. Pues dice que es un animal vertebrado. Tiene, se compone, bueno, de algunos, ¿qué serán? Del dorsal, del pectoral, del caudal, aletas. Del anal, de aletas, de ventrales. Bueno, pues en esta investigación yo aprendí pues algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que los peces sí respiran y que, o sea, tragan el agua y la sacan, tienen unas cositas por acá atrás. Branquias, ajá, y por ahí se sale el agua y el oxígeno lo absorbe, bueno, va recorriendo su cuerpo. Así es. Bueno, yo investigué en Levítico 9:1 al 11:47 se habla de los animales inmundos y los animales que son buenos para comer. Sí. Y dice que de los animales que debemos de comer del mar, dice que son todos los de aletas y escamas comeréis. ¿Sí? Lo que tú decías dice que las aletas son membranas sobresalientes externas que tienen los vertebrados acuáticos, principalmente los peces con los cuales nadan. Determinan, esto es muy importante, a través de esas aletas ellos determinan su dirección y se equilibran. Tienen las aletas pectorales que son utilizadas como remos o modo de hidroplano. Tienen la aleta caudal, que es un timón o estabilizador. La aleta dorsal y anal son las que empujan al pez hacia adelante o hacia atrás. Y las escamas viene de la palabra griega lepis, que significa
costra, cáscara, hojuela, escama. Son láminas formadas por células epidérmicas unidas y muertas que se desprenden espontáneamente de la piel. Esas son nuestras. Esas serían nuestras escamas. Nosotros nos vamos también, ¿cómo se llama? Limpiando de nuestra piel, de las células muertas. Y esas son como nuestras escamas, se van cayendo para que salgan nuevas, ¿no? Hablábamos también de las escamas que le quitaron a Pablo, ¿te acuerdas que de sus ojos para poder ver? También en la palabra habla de la armadura de Dios. La coraza está formada por varias escamas que se llaman laudas de hierro. Es cada una de las laudas de hierro o acero en forma de escama que formaba la loriga. Y aquí es importante empezar a leer los versos que a continuación vamos a tener, porque el Señor, como hemos dicho clase tras clase, Él nos compara con animales o a través de parábolas para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo en su palabra, para que toda persona de diferente nivel social, económico, intelectual, podamos entender, ¿no?, lo que es su palabra. Entonces, también nos habla, la que más me ha impactado, es de la pesca milagrosa, que está en Juan 21, del 1 al 25, donde habla que manda a los discípulos a pescar, que están pescando y no tienen nada en su red. Entonces les dice que se adentren nuevamente y que avienten la red a la derecha. Entonces ellos avientan la red y sacan muchísimos peces, ¿no? Sí. Y habla de la pesca milagrosa de los 153. Cada uno de esos números tiene un significado. El número 1 es Yahweh, ya sabemos, es la primera letra del alfabeto hebreo, que es la Aleph, ¿sí? Es la cabeza, es el principio de Dios eterno. El número 5 es el aliento, es mirar, revelar, suspirar. El número 3 es juntar, caminar, cargar. Camello, hablábamos de que los camellos, nosotros somos comparados con ellos, con la joroba, que ellos toman mucha agua, ¿sí?, y la guardan para caminar por el desierto e irse hidratando. Así nosotros somos comparados con la palabra, el estar nosotros bebiendo esa agua para nosotros estar siempre hidratados o preparados para lo que va a venir, ¿no? Y así también hay una palabra, si me ayudas a leer, Eli, en Génesis 28:4, es Yedagú, que quiere decir multiplicación, reproducción del pez, forma en que Dios bendijo a Abraham y su descendencia. Aquí ya vamos a empezar a escudriñar cómo el Señor nos compara con peces. Pero en el mundo, en el mar, en ese mundo acuático, también hay peces que oyen la voz del Señor y peces que no. Esas aletas que Él nos está entregando tienen un significado muy fuerte. Por ejemplo, el agua es el mundo, el mar es el mundo, ¿sí? Y vemos que hay muchos grupos de peces que siguen por inercia y van en el sentido de la corriente, y son muchos. Pero hay peces que nadan en sentido contrario de la corriente. Son esos peces que tienen y que usan esas aletas de las que hablábamos, ¿sí?, para nosotros aquí en la tierra, aquí usarlas, que es la palabra, para protegernos
porque ya lo hemos visto que los escogidos van a ser pocos, van a ser muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, a nosotros nos llama a ser peces y a través de esas aletas, que es la palabra, nos llama a que nos da ejemplo de que nosotros vamos a ser señalados, vamos a ser cuestionados constantemente de lo que estamos haciendo y continuamente se ve esto. Entonces el Señor nos llama a ser peces y a usar esas escamas, que es la armadura de Él, para nosotros protegernos. ¿Tú qué opinas, Eli? Bueno, ahorita que estás hablando de la diferencia de los peces, hay una parábola que está en Mateo 13, 47 al 50, que dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, se sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. También tú, hablabas de esa separación, ¿no? Que algunos vamos en contra de la corriente y otros no. Entonces, aquí, por ejemplo, nos habla pues del final, ¿no? Del final del tiempo, ¿no? Que todos estamos, así como dijiste igual, todos estamos, digamos, como en un océano, y echan la red y los agarran. Entonces creo que el mundo es como esa red, ¿no? Bueno, el mundo es como el océano. Y ya Dios echó la red y ya agarró los peces, y al final va a separar los buenos y los malos. Entonces, bueno, esa parábola creo que es sencilla de comprender, ¿no? Esa separación de entre los buenos y los malos. Investigué lo que significa red y trae mucha definición. Habla de, por ejemplo, que es una cosa devota, es devoción, es la palabra van. Dice que es una cosa hostil a la teocracia y por lo tanto en la aplicación más estricta para ser destruida, o en el caso de ciertos objetos, por ejemplo plata y oro, vasijas de bronce y hierro. Si te quieres ir a leer, por favor, Josué 6:19, dice que estas vasijas son apartadas como sagradas. ¿Sí? Dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y el hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Nosotros somos el tesoro también de Jehová. Él nos llama y nos busca y nos escoge. Y nosotros tomamos muchas veces la decisión de escucharle, de seguirle, o de hacernos ciegos y sordos, porque estamos más apegados al mundo, más apegado a la carne, a nuestros deseos. Aquí dice también que habla de reliquias de la red. A ver, espérenme. Habla de una cosa devota, habla de la devoción, habla cualquier cosa dedicada al santuario en condiciones especialmente rigurosas. Dice que es devoción, prohibición que implica destrucción. Esto viene en Primero de Reyes 20:42. Si me ayudas, Eli, dice que es un hombre bajo, es prohibición. Castiga la tierra. En Malaquías 3:24 dice que castiga la tierra con una prohibición, es decir, que la destruye por completo. Estamos viendo que la red tiene muchos significados, muchos usos en la Biblia. Dime. Sí, dice, y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano del hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo.
También me di a la tarea, porque en el Strong viene la palabra chavis, que es redecillas, un paño de red para el cabello. Otra es la 4364, que es magmar, que es red, aljerife, redes, una red de trampa. Eso es en Isaías 51:20, si me ayudas, por favor. Y está otra palabra que es admoni, que es rubio, rojo, rubicundo. Estas referencias son Génesis 25:25, Isaías 16:12, Isaías 17:42. Pero vamos a leer Isaías 51:20, por favor. Dice, tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Estamos hablando de que es una trampa, ¿no? La red. Habla de, en anzuelo, nos fuimos también a anzuelo, es la palabra shak, es anzuelo, cadenas, anzuelos, un anillo para la nariz. En Éxodo 35:22, si me ayudas, por favor. Y hay otra palabra que es agistrón, que es anzuelo, un anzuelo, y las referencias vienen en Mateo 17:27 y Primera de Tesalonicenses 4:4. Dice, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. De lo que estábamos hablando nosotros, Eli, hablábamos de que la red es una trampa también, de cómo el enemigo o nosotros mismos nos tendemos trampas, porque nosotros en nuestra mente, en nuestro pensamiento, de acuerdo a lo que traemos de experiencia desde niños, nosotros envolvemos de una forma tan bonita nuestra forma de vida para hacerla ver bien ante nuestros ojos y creer que estamos haciendo bien. Cuando nosotros ya vamos a la palabra, el Señor nos empieza a mostrar y a revelar qué es lo que a Él le desagrada, cuál es el comportamiento que debemos de seguir nosotros, qué es lo que qué es lo que le agrada de nosotros. Y eso Él lo plasma muy bien en lo que es su carácter, que son los dones del Espíritu Santo. Ese es el carácter al que nosotros debemos de aspirar para que el Señor vaya transformando nuestra vida y que a través de nuestra vida nosotros demos testimonio del poderío del Señor en nosotros. Ahorita con lo que hablábamos de la red, del anzuelo, ¿cuántas veces tú has caído en trampas puestos por otros porque tu carne tú no la puedes dominar? Porque no estás en la palabra y muchas veces estando en la palabra se nos es fácil decir, no importa, al cabo el Señor me perdona. O ya soy salva, yo puedo seguir haciendo lo que sea. No sé si a ti alguna vez te pasó o te sigue pasando que sigues cometiendo errores o que caes en el anzuelo, ¿no? Para que te atrape. Claro, yo creo que todo el tiempo. Yo lo que he entendido en este caminar es que uno cuando empieza siempre se va a caer y se va a levantar, siempre vas a caer, así como tú dices, en la trampa, pero también entiendo que cuando tú vas leyendo la Escritura y vas madurando, pues ya es menos las veces que vas cayendo. Y también hace ratito platicaba con una compañera y hablábamos de que tal vez nosotros como cristianos también tenemos procesos. Primero empiezas un proceso en el que empiezas a conocer de Dios, ¿no? Tienes esa hambre de conocer. Pero después también llegas a ese nivel de religiosidad en el que ya todo lo satanizas o todo lo santificas, ¿no? Y también ya después llega un periodo en el que tú vas madurando
y en el que pues puedes brincar tal vez de alguna manera ese nivel cuando tú llegabas a legalizar todo, a volverte religioso, y creo que Dios te va dando como esa madurez para que, o sea, realmente tú entiendas la palabra como Dios quiere, con corazón, y no te llegue a pasar lo que les pasaba a los fariseos, que querían hacer la ley y se olvidaban de las personas, se olvidaban de los sentimientos, de cómo tratar al prójimo. Entonces, o sea, es lo que yo voy entendiendo, que es un caminar. Sí es cierto que te vas a equivocar, pero tampoco vas a decir, pues ya me equivoqué y pues todo el tiempo me voy a estar equivocando y así me quedo, ¿no? Sino que en ese proceso sí te vas a equivocar, pero tú tienes que esforzarte por ya no equivocarte, por madurar, por comprender también la palabra, porque a veces comprendemos una cosa y nos quedamos con eso y tal vez lo habías comprendido mal. Entonces yo creo que pues es un caminar, o sea, yo no creo que pues no nos equivoquemos, claro que nos equivocamos, pero también es como te digo, habla de tu proceso, de tu madurez. A veces decías una cosa y pensabas una cosa y ya Dios te permitió madurar y tal vez ya no piensas igual. O juzgar, tal vez cuando uno juzga, también habla de que uno todavía nos falta madurez. Y creo que como vas madurando, vas comprendiendo tal vez al prójimo o tal vez vas conociendo, porque a veces uno juzga y ni conoce a la gente. Tal vez no sabes por qué actúa la gente así o por qué es así, pero cuando vas conociendo y madurando, creo que ya uno se va como callando más y comprendiendo más a la gente. Así es. Vamos a leer en Mateo 4:19, Elis, si me ayudas, y en Mateo 14, del 17 al 21, nos está hablando de la multiplicación de los panes, de los 5 panes y de los 2 peces, ¿no? ¿Sí gustas leer? Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hombres, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Recordemos que siempre hay 2 formas de manifestar, que manifiesta el Señor, o que se ha manifestado. Por un lado, la red es buena porque el Señor nos pesca, ¿sí? Y por otro lado tenemos la simiente de Satanás, que todo lo tuerce y también se aprovecha de eso. Entonces, esa red que puede ser buena o que es buena para los que pesca, los que le siguen al Señor, y esa red que es como una trampa para que te asfixies, para que mueras. Porque sabemos que el pez que cae en una red, al sacarlo a la superficie, no tiene oxígeno, ya no tiene el agua, ¿no? Que es su oxígeno, vamos. Entonces, al salir, muere el pez. Y es una trampa que continuamente nos pone en la vida Satanás y nuestra propia carne, nuestras concupiscencias. Porque siempre le estamos echando la culpa a Satanás, pero no. También tiene mucho que ver todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros hacemos y cómo nuestro carácter es reflejado. Regresamos con más en un momento. Y regresamos escudriñando la palabra. Estamos hablando de los peces, Eli. Tú querías leer un verso de acuerdo a lo que estábamos hablando de la red, que muchas veces es una trampa, ¿no? Bueno, en Eclesiastés 9:12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Bueno, creo que aquí la escritura, pues igual, creo que en la mayoría de las comparaciones
los peces somos los hombres y en esa comparación, pues creo que aquí se refiere que a veces, igual que los peces, ¿no? No saben cuándo los van a pescar. Así puede llegar también. Yo entendí que la muerte al hombre, cuando el hombre, pues creo que nadie sabe cuándo va a morir. Y yo es lo que alcancé a entender de este pasaje, ¿no? Que somos semejantes a los peces en ese sentido, en el que ellos no saben cuándo van a morir, cuándo van a agarrarlos por la red y cuándo van a morir. Pero también, ahorita que hablábamos de que Jesús le dijo a sus discípulos que los iba a hacer pescadores de hombres, creo que también nosotros en nuestra vida, pues la vida de un hombre común o de una mujer común, no teníamos planeado, ¿no? Que el Señor iba a llegar a nuestra vida, ¿no? Porque también hablabas de que, pues, bueno, yo entendí también que la red es como la palabra, ¿no? Porque los discípulos eran los pescadores, entonces creo que nosotros en nuestra vida común o cuando éramos comunes no sabíamos cuándo el Señor iba a llegar a nuestra vida, ¿no? Y también esto me recordó eso, ¿no? Así como cuando llega la muerte al pez, él no sabía, nosotros tampoco teníamos planeado que el Señor iba a llegar a nuestra vida, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita me estoy acordando de lo que va a ser la venida del Señor, porque recordemos que ya está muy cerca, ya las señales se están manifestando, el Señor está despertando muchos corazones, está levantando a muchas personas, a maestros, apóstoles, discípulos. Entonces el tiempo ya está y así como Él va a aventar su red, ¿no? Y sacar a los que estén preparados. Esos peces que nadaron contracorriente, que lucharon y se esforzaron, porque imagínate nadar contracorriente. Simplemente cuando vamos a la playa, que está el oleaje, y tú te quieres meter, o sea, no puedes. O sea, a la hora de salir también te jala y te avienta y te tumba, o sea, de las dos formas, ¿no? Porque lo tienes de frente y porque lo tienes detrás, te avienta también. Entonces, nosotros somos esos peces que por todos lados nos van a querer estar aventando, nos van a querer hacer que nosotros dejemos de seguir nadando hacia donde vamos, hacia nuestro objetivo, que es la vida eterna, que es estar preparados para esa cena con el Señor, esa cena de las bodas del Cordero, ¿no? Creo que todos los que escudriñamos la palabra y los que se ha manifestado un poquito más el Señor por nuestro deseo de conocerle más, el Señor nos ha hablado de diferente manera a todos y el sentir es el mismo, es estar presente en esas bodas. Es que no quede yo fuera de la red o que yo quede dentro de esa red que decíamos que es la que te asfixia, que es la que te mata, que es la que te devora, que es la que al final te deja atrapada, sino estar lista para que cuando venga esa red de maldad o esa red de pensamientos del mundo, esa red de falsos profetas, esa red de todas esas creencias que se han venido levantando, que son creencias de hombre, ¿sí? No estemos dentro de esas redes. Sin embargo, estar luchando continuamente, nadando contra esa corriente, preparándonos con la palabra, que es el agua viva, ¿sí? Para poder estar en esa cena. Ese es mi deseo. Tener esa vida eterna y estar al lado del Padre, ahí sirviéndole con Él, estando con Él, ¿no? En ese lugar donde Él nos va a tener destinados a los que nos esforzamos y a los que al final, yo lo veo así, ya es por fe, ¿no? Yo me veo ahí con el Señor, en esa cena. Entonces, por fe dice el Señor que es creer, que por fe el estar aquí ya es estarlo viviendo. Entonces yo por fe creo eso, que yo voy a estar en esas bodas, que yo voy a estar ahí, que voy a ser de esa novia sensata que va a tener esa lámpara llena de aceite para que cuando venga mi novio yo esté preparada,
¿No, Eli? Claro, sí, es un proceso, ¿no? De estar llenando para estar listos con el aceite. Pero sí, yo creo que sí, es así. Ahorita que hablabas de eso, recuerdo que toda esta semana hemos estado hablando de la fe, ¿no? Y creo que esa es también nuestra fe, ¿no? De esperar estar ahí sentados con el Señor y creo que todo lo que hacemos de alguna manera ese es el fin, ¿no? Llegar a estar ahí sentados con el Señor. Sí, Eli, así es. Y también el Señor, los que escudriñamos la palabra, no nos manda a ser oidores nada más, a estar sentados engordándonos. El Señor nos manda a que, como ese chofar, que emana ese sonido único, ¿sí?, es el Evangelio, que nosotros podamos esparcir ese Evangelio. Y eso es lo que hablabas de las redes de los discípulos, ¿sí?, que dejaban esas redes físicas para ir a pescar hombres, para ir a esparcir el Evangelio, para que esos peces que hablábamos de la multiplicación, ¿sí?, fuera así, una multiplicación a través del Evangelio del Señor, de los discípulos, del caminar de ellos, de la fe que se manifestaban en ellos al creer en el Señor, porque lo tenían ahí con ellos, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento, cuando no tenían a Jesús, tenían el Espíritu. Había hombres que tenían el Espíritu de Dios, que tenían esa relación con Él para que ellos pudieran esparcir el Evangelio y fueran testimonio de lo que el Señor estaba haciendo en cada uno y qué era lo que quería que se hiciera. Entonces, la presencia del Señor en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, Él está presente. Y eso es lo que no debemos de dudar, porque muchas veces te sientes solo, te sientes abandonado. Y es cuando ya estás atrapada en esa red de confusión, en esa red donde te quieren asesinar, donde quiere que estés muerta. Y es donde tenemos que prestar oído, porque es sutil el mensaje. Es una línea muy delgada y que muchas veces caemos. Se llama depresión, se llama tristeza. Pero esa tristeza se puede manejar cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros vamos a la palabra. Yo creo que todo lo que dices, pues yo creo que de alguna manera se quita o se limpia leyendo la palabra. Porque, por ejemplo, yo lo que he aprendido es que al final del día lo que el Señor quiere es que tú tengas esa relación con Él. Y esa relación es a través de la oración y de leer la palabra. Uh-huh. Entonces creo que a veces no nos gusta que nos digan las cosas tal vez, pero a mí algo que me gustó mucho que alguien dijo es que quien confronta tu vida es la palabra. Tú tienes que venir a la palabra y decir, esto estoy haciendo mal, sí, cierto. Porque a veces si no nos gusta que nos digan, es que estás mal en esto o lo otro. Tal vez si no nos gusta, pues tienes que venir a la palabra y lees y lo entiendes. O sea, Dios creo que también nos da ese entendimiento. Uh-huh. Y cuando tú lees y dices, esto estoy haciendo mal, esto tengo que corregir, esto es para mí. Y ya eres tú con Dios. Entonces creo que también eso nos va hablando de madurez, ¿no? Uh-huh. Tú vas teniendo esa relación con Dios y creo que eso es bonito, porque al final del día, ¿quién te conoce más? Él. ¿Quién? A veces ni tú misma sabes lo que eres o lo que tienes y cuando vienes con Dios, Él te hace ver las cosas. Entonces yo creo que lo que yo he aprendido es eso, ¿no? Que si tú no quieres que te estén diciendo o algo o así o no te gusta, pues tienes que venir a la palabra. Y tal vez hasta eso te ayuda, maduras y ya aprendes a recibir lo que otros te pueden decir, ¿no? Que es para tu edificación. Sí, porque hablábamos de que los dones, el Señor los reparte de diferente manera a quien Él quiere, de acuerdo
al corazón que Él ve, ¿no? En cada uno de nosotros. Y lo reparte de diferente manera para que empecemos a estar unidos en una familia y para que se empiece a formar lo que es el cuerpo de Cristo. Claro, ¿no? Pero eso también igual nos habla de madurez, porque tienes que comprender cuál es tu lugar. O sea, tú dices, yo estoy aquí, Señor, ¿para qué te sirvo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Ajá, y entonces ya lo entiendes y ya acomodas en tu lugar, ¿no? Y luego el que sigue, y así. Pero yo también creo que es un proceso. Sí, pero fíjate, Eli, que a veces los dones los tenemos y están desarrollados. Y creemos que es porque somos inteligentes o porque somos muy así, ¿no? La Escritura dice que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por ejemplo, el don de la voz de los que alaban al Señor, ¿no? Cuando tú tienes el don de la voz, pero a lo mejor eres del mundo, entonces tú cantas canciones del mundo, pero esa voz que Él te dio es para alabarlo a Él. Entonces el propósito es alabarle a Él. Cuando tú vienes a la palabra, es donde entra el proceso, que es lo que tú dices, ¿no? Llego a la palabra y entonces el Señor, como es el lavacro, como esa fuente, ¿sí? Me empieza a reflejar en el agua lo que es mi propósito y todo lo que yo traigo en mi carne. ¿Qué es lo que empieza a chocar? Que es cuando te empieza a hacer sentir mal el Espíritu Santo y te empieza a redarguir y dices, no, es que esto no está bien, esto no lo estoy haciendo bien, algo me dice que estoy mal, pero soy yo la que reniega, la que pelea y lo sigue haciendo. Y es cuando se vienen las consecuencias y te quedas atrapada en esa red de muerte, porque queremos hacer las cosas como nosotros creemos que están bien, como nuestro pensamiento creemos que es perfecto, ¿sí? Y que ya sabemos mucho o que ya somos maduros en muchos aspectos y no tomamos en cuenta al Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Espíritu Santo empieza a redarguir y te empieza a mostrar a través de la palabra, como dices, es esa fuente que es como un espejo que refleja todas tus concupiscencias. Pero de un solo golpe no te puede mostrar todo. Porque imagínate, si una cosa para aceptarla es difícil, imagínate que nos mostrara todo de golpe. Sería una impresión, entraríamos en colapso, no sé, sería muy fuerte. Entonces, ese proceso es lo que dices tú. Va el Señor a través de la palabra, nos va limpiando ese vaso, ¿sí? Que era de deshonra, lo va limpiando, le va quitando todo lo que trae, toda la suciedad, y poco a poquito se va limpiando, y es usado como vaso de honra. No va a quedar completamente limpio. ¿Por qué? Por nuestra carne, porque traemos la simiente de Satanás. Pero el corazón Él lo conoce y Él sabe que te esfuerzas, Él sabe cuáles son tus pensamientos. Y cuando tu pensamiento está encaminado a Él, cuando tu pensamiento está constantemente preguntándole, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que me dirija? ¿Sí? No cayendo en religiosidad ni como fanatismo, porque entonces ya estaríamos desviándonos de lo que dice el Señor, que eres libre. Soy esclava de Él, pero soy libre. Me hace libre el conocerlo. Me hace libre porque me libera de esas cadenas que son esa red, ¿sí?, que nos captura muchas veces y Él la rompe, Él la desgarra. Entonces, como vasos, Él nos empieza a usar como vasos de honra. Y es súper impactante, por ejemplo, lo que hacían los discípulos que iban a esparcir el Evangelio y que cada vez se sumaban más y más y más personas. Esos son los peces de los que habla el Señor. Esos son los peces de los que el Señor va a tirar esa red que tú hablabas, ¿sí?, que va a sacar y va a empezar a separar. Muchos son los llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Y Él va a empezar a separar, y Él va a empezar a separar. Y va a llegar el momento en el que el cumplimiento, como siempre, se hace.
porque su palabra es precisa, su palabra es perfecta, sus tiempos son perfectos. Y muchas veces queremos nadar en nuestros tiempos, nadar en nuestros gustos, nadar en nuestros placeres, ¿no? Sí. Y dice el Señor, ok, ¿quieres seguir con tus placeres? ¿Quieres seguir con tu carne? Ahí te va, ¡fum! Y te manda a atrapar, ¿no? Y empieza la lucha, pero ¿por qué me está yendo así? ¿Por qué no me rinde el dinero? Es lo que decíamos ayer. ¿Por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué me corrieron? ¿Por qué estoy mal con mi esposo? ¿Por qué estoy mal con mi esposa? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿No? Y es cuando entra el que el Señor te dice, humíllate, ve hasta lo más bajo, como toman agua los camellos, inclínate, humíllate, toma tu lugar. Hay que saber cuál es nuestro lugar, quién es nuestro creador, quién es nuestro hacedor, quién es el que nos conoce y ponerlo en su lugar. Eso es lo que quiere el Señor, a través de una oración, a través de nuestros actos. Es ese perfume grato que sube hacia Él, que es lo que le agrada. Para no hacer lo que tú decías, que los fariseos querían cumplir la ley perfectamente, ¿no? Y ese animal cuando se quemaba para sacrificio, ya no hay ese animal, ahora somos nosotros, es nuestra carne, es nuestra actitud, es nuestro pensamiento, es nuestra forma de ver al Señor, es nuestra relación con Él. Y Él conoce nuestro corazón. Y es cuando el Señor le agrada ese aroma, ¿sí? De que nosotros le reconocemos quién es, de cuál es nuestra condición, de dónde estamos parados. Y es cuando Él empieza a derramar bendición. Y te la derrama sin contar nada, te la derrama a manos llenas, Eli. Porque cuando Él ve, por ejemplo, tú, Eli, que has continuamente estudiado la palabra, que le estás obedeciendo, que tienes un ministerio, que el Señor te está entregando, ¿sí? Y Él ve tu esfuerzo, Él derrama en ti bendiciones. Y Él es tan amoroso y Él sabe que te preocupas por tu familia y por todos los que están a tu alrededor, que esa derrama de bendición que Él te da a ti, llega a ellos, toda la familia que está alrededor tuyo, y esa bendición que es derramada para ti, es derramada para todos los tuyos. Alcanzan, porque Él es misericordioso y Él extiende su brazo. Y Él a través de ti, Él usa como discípula tu testimonio para que los tuyos puedan ver la grandeza de lo que Él hace en nuestras vidas, de lo que Él está haciendo en tu vida, de cómo has cambiado tu pensamiento, de cómo has madurado, de cómo tú decías, a veces leo y no entiendo y digo, pues, ¿qué dice aquí, no? Y lo sigues leyendo y el Espíritu Santo empieza a derramar esa sabiduría en ti y es cuando dices, Señor, gracias por revelarme esto, porque en su primera vez o en su segunda o en su tercera no entendía lo que tú me decías, pero tú te estás moviendo, estás escudriñando. No te sientas a engordar, no te sientas a oír y a decir, pero yo pienso que es así y yo estoy bien. No, tú te has movido, te has sentado y te sigues moviendo, esperando lo que el Señor quiere. El propósito que Él pone en cada uno de nosotros es ese propósito que el Señor va a hacer hasta lo imposible para que nosotros lo hagamos. Me gustaría leerte Job 12, 7 y 8, que dice, habla a la tierra, ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán. También, ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? Bueno, esta parte hablaba de que nosotros... Bueno, más bien de que la creación tiene que reconocer que Dios la hizo. Así como el hombre tiene que reconocer que Dios lo hizo.
esto era al principio porque tú hablabas en Génesis cuando Dios creó a las aves de los cielos, cuando creó a los animales de la tierra, cuando creó a los peces, cuando creó a los animales marinos. Entonces en esta parte es en Job y habla donde Job tenía que reconocer también, ¿no?, que Dios lo había creado, así como había creado a los peces. Entonces de eso nos habla también, ¿no?, en esa comparación de que nos sigue comparando a los seres humanos con los peces. Ajá. Eso era lo que quería comentarte. Pero también me gustaría comentarte en 1 Corintios 15:39 que dice: